esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él le dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de un gran apóstol, Santiago, que tiene también una relación directa con todo el continente americano. Porque si Santiago fue aquel que evangelizó España, España después fue quien evangelizó América. Y nos unen lazos muy unidos con el apóstol Santiago. ¿Saben ustedes que el Señor envió a los 12, a cada uno a un rincón del mundo? Y por suerte o por desgracia, a Santiago le tocó ir a lo que hoy es España. Y no solamente eso, sino que yo provengo de una diócesis en España que se llama la diócesis de Cartagena. Y yo he tenido también la dicha de ser párroco en la ciudad de Cartagena, que tiene un puerto precioso y unas playas magníficas. Y según la tradición, Santiago Apóstol entró por el puerto de Cartagena a España. Y allí se decidió pronto a poner en práctica el mandato que Jesús le había dicho: id por el mundo entero y predicad el Evangelio, bauticen y hagan toda clase de obras buenas para que el mundo conozca mi persona y se salve. Pero ¿qué le pasó al pobre de Santiago? Que los españoles teníamos la cabeza muy dura, la seguimos teniendo muy dura, y no le hicimos mucho caso al pobre Santiago. Lo llevábamos al pobre Santiago por la calle de la amargura. Él predicaba y nosotros a lo nuestro, a lo nuestro, a lo nuestro, como si él predicara en una pared o al aire. El pobre Santiago, fíjense que le llamaban el hijo del trueno. Algunos pueden pensar, ¿por qué le llamaban el hijo del trueno junto a su hermano Juan? Que eran de los 3 íntimos de Jesús, donde se va a la transfiguración, donde se va a todos los lugares. Siempre iba Santiago, Pedro y Juan. Y Santiago y Juan eran hermanos. Pues a pesar de ser un hombre que le decían el hijo del trueno porque era temperamental, enseguida se cabreaba
y tenía un genio muy alto. Y con él las bromas, las pocas, porque enseguida te las tenías que ver con Santiago. Fíjense que a Santiago se le representa en un caballo, con una armadura, con un casco, con una espada en las manos, porque era un guerrero, un combatiente del ejército del Señor. Ahora voy a explicar el por qué se le representa también de esa manera. ¿Y qué le pasó al pobre Santiago cuando vio que su predicación no daba resultado? Se volvió cabizbajo de nuevo a Jerusalén, diciendo: he fracasado, no ha merecido la pena, no he conseguido nada. Triste y deprimido. Y ocurrió una obra maravillosa en la que la Virgen tuvo que ver mucho, la Virgen María, que todavía la Virgen María no había muerto, estaba viva, y la Virgen María se había reunido con todos los apóstoles en Jerusalén, pero faltaba uno, faltaba Santiago, y como estaba en España, la Virgen obró un milagro que solamente algunos santos han podido hacer, y es estar en dos tiempos, en dos lugares al mismo tiempo, que se llama don de bilocación. Y la Virgen se apareció a orillas del río Ebro en España, en lo que hoy es la ciudad de Zaragoza, donde hay una gran basílica y donde está la Virgen del Pilar, porque la Virgen se apareció sobre un pilar y le dijo a Santiago: como este pilar es fuerte, inamovible, bien hondo en la tierra, y sobre ese pilar, que es mi Hijo Jesús, yo estoy con él, así va a ser tu misión, no tengas miedo, mi Hijo estará contigo y yo también iré contigo, como tu dulce madre, dijo la Santísima Virgen María. Y de nuevo se llenó de espíritu Santiago, y así, gracias a Dios, fue predicando el Evangelio en España y fue ordenando obispos, sacerdotes, hasta llegar a los tiempos actuales, y después todos conocemos la evangelización de América. Pues la Virgen del Pilar, que está en Zaragoza y se le apareció al apóstol Santiago, no es la patrona de España. La patrona de España es la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre. La Virgen del Pilar es la patrona, y así lo ha querido hacer, no sé qué papa fue, si fue Pío XII, no me acuerdo, puedo equivocarme. La nombró patrona de todos los pueblos de lengua hispana, latinoamericanos, es la patrona de la hispanidad. Y cuando uno va al templo de la Basílica del Pilar en Zaragoza, allí está la Santísima Virgen María, y en la columna una cruz de Santiago, que es esta cruz puntiaguda, que es como una espada, que fue la espada que ahora os voy a decir después, que agarró el apóstol Santiago siglos después, cuando el ejército español luchó contra el ejército musulmán, que estaba pues conquistando toda España y subyugó a los españoles durante bastantes siglos, y el ejército español pidió el auxilio y la ayuda de Santiago, y fue Santiago en auxilio de los españoles, y vencieron a los musulmanes, que ahí en España se le dice moros. Por eso a Santiago en muchos lugares se le dice Santiago Matamoros, con ese apelativo. Y está Santiago montado a un caballo con una espada y una armadura, y como hiriendo a los enemigos de la fe cristiana, aquellos que quieren apagar el ardor de la fe apostólica. Creo que es hermoso saber la historia y todos estos acontecimientos que ocurrieron, que tienen un porqué y que no se nos deben de olvidar a ninguno de nosotros. No solamente eso, sino que hoy hemos escuchado este Evangelio que es precioso y en el que podemos sacar muchas conclusiones. Jesús va a Jerusalén, Jesús ya pronto va a entregar su vida en la cruz, y sus apóstoles están atontados, porque en vez de preocuparse de otras cosas, están viendo quién va a ocupar el sitio de Jesús, la herencia maldita, que tantas veces nos hace sufrir a tantas familias.
¿Quién se quedará esto o quién se quedará con lo otro? Y en el fondo son cosas mundanas, pasajeras, que muchas veces nos hacen perder el norte de lo que es verdaderamente importante. Y hay una madre buenísima, como cualquiera de ustedes, que es la madre de Santiago y Juan, que se acerca a Jesús y le dice una cosa muy buena. Oye Jesús, acuérdate de mis hijitos. Cuando te vayas, colócamelos en un buen lugar, en una buena posición. Que tengan la vida suficientemente garantizada. Uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús, porque tenía mucha educación y era el Hijo de Dios, no le dio ningún grito a esta mujer, ni le dio una patada, ni todas esas cosas. Pero en el fondo Jesús pensaría, madre mía, lo que me está diciendo esta mujer se está pasando. Está pidiendo, si ya no se puede pedir más, que es estar en el cielo. Estar a la derecha de la izquierda del Señor es vivir el cielo, vivir la eternidad. Digo, eso se lo tienen que ganar. El Papa Francisco dice muchas veces, ahora que va a la JMJ a Lisboa, el Papa Francisco dice que la vida es como un partido de fútbol. Lo dijo en la JMJ de Río de Janeiro, en el año 2013. Ahí sí tuve yo la oportunidad de ir. Y le dijo a los muchachos que disputasen la pelota, que la pasasen, que entre ellos hubiera diálogo, que fueran al mundo y que sudaran la camiseta, que se esforzaran por llevar a Jesús al mundo entero. De esa manera, dice Jesús, serán dignos de estar a la derecha y a la izquierda. Si son capaces de beber del cáliz que Jesús ha de beber, si son capaces de entregar su vida, de transparentar en sí la vida de Cristo, reconociendo primeramente que no son nada, humildad y sencillez. Como decía hoy San Pablo en la primera lectura, llevamos un tesoro que no es nuestro ojo, es un regalo de Dios. Nos ha dado talentos, dones, virtudes, que un día tendremos que rendir cuenta. ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Qué le hemos devuelto a Dios? Y eso que Él nos ha dado, lo llevamos en una vasija de barro. La vasija de barro somos nosotros, débiles, pecadores, limitados. Y una vasija de barro está a que se le dé un golpecito y enseguida se rompa en 1000 pedazos. Así somos nosotros, que enseguida, por las cosas de la debilidad y del mundo, muchas veces nos rompemos en 1000 pedazos. Y solamente Jesús es el que tiene poder para reunir los 1000 pedazos en los que tú te has convertido cuando le has dado la espalda, para recomponerte y hacer una nueva imagen bella, digna, nueva, en la que pueda habitar Él con toda su grandeza, con toda su omnipotencia. Por eso Jesús les dirá a sus discípulos algo muy importante. Después los otros 10 discípulos, apóstoles, se cabrean contra los 10, contra los otros 2, se cabrean, como diciendo, qué osados han sido, se han pasado pidiendo, han sido unos maleducados con Jesús. No se lo decían por eso, se lo decían por envidia pura y dura, porque ellos pensaban lo mismo y los otros 2 se les habían adelantado y se veían que ellos se iban a quedar sin nada. Entonces Jesús tiene que reunirlos a todos y decir, a ver, tranquilizaos, a ver si sabéis de qué va esto, porque parece que no os habéis enterado mucho. Esto significa ser el último, el servicial, el que entregue su vida. Y esto significa en que yo os voy a enviar a lugares y vais a ser cabeza de comunidades. Y saben ustedes cómo son los gobernantes que tenemos alrededor nuestro, déspotas y tiranos. Cuando les toque a ustedes ser cabeza de comunidades, no se les suba, como dice el cantante José Luis Guerra, la minirubina a la cabeza. No se les suba la ¿cómo? Juan Luis Guerra, ¿no? Que no se les suba el ego ni el amor propio a la cabeza, sino que todo lo que hagan sea por amor a los hermanos, considerándolos los últimos, los servidores, como yo he hecho con ustedes. Y esa será la única
en el trono de la gloria. Pero para poder subir al trono de la gloria, primero hay que saber descender y ser el último, como Jesús en la encarnación nos ha enseñado. Él, siendo Dios, se hizo un niño pobre, obediente en una familia en Belén, y solo así, siendo pequeño, el último, pobre y obediente a José y a María, creciendo en sencillez y alabanza, durante 30 años, nos ha enseñado cómo es el camino que ustedes y yo debemos de recorrer para crecer en santidad. Pues vamos a pedírselo hoy por mediación de Santiago, que el gran intercesor nos ayude a vivir en fidelidad nuestra vida a Jesucristo. Y como Él entregó su vida por la causa del reino de los cielos, también nosotros, sin miedo y con el auxilio de María, nuestra Madre, como lo tuvo Santiago, vayamos al mundo entero y llevemos las grandezas que Dios nos ha revelado. Porque no son para que nos las guardemos, son para que las compartamos y que todo el mundo sea también dichoso de conocer y de saber lo que a nosotros nos ha transformado por completo toda nuestra vida. Se lo pedimos al Señor que así sea. Amén.